Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Esta es la primera parte. Este estudio lo titulé El amor más que todos los holocaustos y sacrificios. Es una expresión tomada del apóstol Pablo precisamente. Y vamos a entender el contexto de esta expresión tan hermosa, pero tan profunda y que implica muchísima responsabilidad. Ustedes recordarán que en nuestros estudios anteriores hemos estado hablando de lo que el Evangelio ha hecho con todos nosotros, con todos aquellos que estamos formando parte de la iglesia, lo que Yeshua anticipó como su iglesia, su congregación, refiriéndose por supuesto a la profecía de Amós respecto al templo de Dios que se está reedificando a través de él, a través de Yeshua y por medio del Evangelio. El Evangelio siempre va a ser el vínculo de esta conformación de la iglesia, con la cual, y este vínculo nos identifica a nosotros como piedras vivas. El momento en que tú recibas el Evangelio, lo pongas en práctica en tu vida y te comprometas en el sentido que implica este mensaje, te estás convirtiendo, te estás constituyendo en piedra viva y en ese sentido estás edificando este tabernáculo celestial espiritual conformado por creyentes de todas las naciones del mundo. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la renovación de todas las cosas. El Señor hizo todas las cosas nuevas. Por esa razón, eh, esta expresión de este título, vamos a ver por qué Pablo se refirió al amor, pero ¿en qué sentido? Como algo, como un don muchísimo más importante de valor para el Señor, para nuestro Padre, que cualquier holocausto, que cualquier sacrificio. Él hizo una referencia a el sistema sacrificial, por supuesto. Entonces, en este contexto de restauración que estamos teniendo, pues el apóstol Pablo se dirigió a los tesalonicenses en esta primera carta para hablarles de cómo es que opera el amor entre los creyentes, cómo debe operar el amor, el verdadero amor bíblico que nos enseña nuestro Padre Celestial a través de sus mandamientos, el amor bíblico que nos enseñó Yeshua a través de su propio testimonio, el amor que nos enseña los apóstoles y cuán grande y sincero debe ser este amor que nos profesamos. Y una de las formas en que este amor entre los creyentes es manifestado, pues es por la certeza que podemos tener de permanecer en unidad. Esto es muy importante. ¿A qué unidad nos referimos? Una unidad que se caracteriza precisamente porque tienes la fe pura de Yeshua, la fe pura del Mesías, del Salvador, de aquel que nos redime. Y eso es lo que nos caracteriza, de tal manera que lo que debemos buscar es identificarnos como pueblo, como parte de esta iglesia de Jesucristo, pero hay un elemento que te va a identificar. ¿Cuál? Pues la fe. Nos identifica la misma fe. No puedes tú hablar de que te identificas con la iglesia del Señor si tu fe es distinta. De manera que a fin de permanecer unidos a la iglesia de Yeshua, lo que debemos hacer es eliminar de nuestras vidas todo vestigio de división, cualquier cizaña que haya sido sembrada en el campo del Señor, con todo el propósito de dividir al rebaño. De eso nos tenemos que cuidar. Y ese propósito tuvieron todas las cartas de Pablo, mucha preocupación del apóstol Pablo por las ovejas, por los creyentes. Y vamos a ver cómo es que aquí Pablo nos detalla su preocupación, su amor por los tesalonicenses. Y dice desde el versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas.
La palabra soportarlo que vemos aquí, en el idioma en que se escribió originalmente, en el griego, esta palabra que utilizó el apóstol Pablo en este pasaje es la palabra stego y se traduce como cubrir con silencio o soportar pacientemente. Es en ese sentido, en ese contexto. Y el sentido que tiene esta expresión, pues es muy interesante porque refleja el verdadero sentir de Pablo ante la necesidad de tener noticias de los creyentes que se encontraban en Tesalónica. Recuerden que él salió huyendo, literalmente, él salió huyendo junto con los que estaba porque hubo una persecución y a muchos de los creyentes en Tesalónica los mataron. Pablo no podía permanecer pacientemente, por eso dice, no lo puedo soportar. No podía él permanecer pacientemente sin saber de los hermanos de aquella región. Y esto se debió a que Pablo, pues sabía de antemano de aquel movimiento, de aquella persecución, incluso que no solamente de judíos religiosos que no creyeron en el Señor, sino principalmente incluso de los propios connacionales de Tesalónica. De modo que esta preocupación que expresó Pablo tenía que ver no solo con saber el estado físico de los creyentes, que no les estuviera pasando nada, sino también cómo estaba su condición espiritual, que es realmente la mayor preocupación de Pablo siempre. Y por ello consideró justo, junto con otros, con los que con quienes él estaba, quedarse en Atenas. Y dice el verso 2: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio del Mesías, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Se dan cuenta cuál es la mayor preocupación? Por supuesto que le preocupaba la persecución, pero mayormente, eh, la condición de su fe, el espíritu. Recordemos que en todo el contexto de Pablo, de su mensaje, él siempre le dio mayor importancia, como tú y yo debemos hacerlo, a nuestra condición espiritual, porque es lo que va a prevalecer. Este cuerpo físico finalmente se desgasta y volverá al polvo, pero lo que va a prevalecer, ya sea para vida eterna o para muerte eterna, pues va a ser lo que nosotros estemos eh, alimentando a nuestro espíritu. Así es de que por causa de esta necesidad apremiante de Pablo, es que finalmente, junto con otros que se encontraban con él, decidieron enviar a Timoteo para que se enterase de esta situación en la que se encontraba. Y la palabra confirmar que vemos aquí en el griego es la palabra sterizo y se traduce como ser fortalecidos, ser arraigados, ser establecidos. Está hablando de la fe, el apóstol Pablo. Esto significa que la función de Timoteo entonces no solamente fue la de un informante. Fíjate qué importante función tuvo Timoteo, porque además tuvo el propósito de transmitir la palabra de aliento, una palabra de aliento basada, por supuesto, en la escritura, y sabemos que las palabras de aliento, ¿de dónde las podemos tomar? ¿De dónde provienen? Sino de la palabra del Señor, la palabra que da aliento de vida. De manera que la labor de Timoteo, pues entonces fue muy importante. Por esa razón lo enviaron precisamente para que en un momento dado ellos tuvieran esta información. Hoy en día, con frecuencia, podemos escuchar de campañas de ayuda al pueblo de Israel. Y esto te voy a pedir que lo consideres, eh, no como una crítica en el mal sentido, sino para que pongamos atención en el contexto en el que tú debes aportar alguna ayuda, no solamente al pueblo judío, sino a cualquier otra nación.
Pero específicamente hablando de las escrituras y hablando del pueblo de Dios, normalmente con frecuencia tú puedes encontrarte con muchas campañas muy específicas que tienen el propósito de recabar ayuda a Israel, específicamente para el pueblo judío hoy en día. Y eso no está mal, eso no está mal. Eh, Sin embargo, algunas personas se equivocan porque consideran que las tribulaciones que hoy en día padece el pueblo judío tienen que ver con la profecía de Jeremías. La adjudican a la profecía de Jeremías como si ya estuviese aconteciendo a lo que se conoce como la angustia de Jacob. La razón por la que eso es un error, pues tiene que ver con un tema de cronología de los tiempos, por supuesto. Eh, Porque esa profecía, la profecía de Jeremías, se encuentra totalmente ligada a la redención del Mesías. Y sabemos que el Mesías redimirá a todo su pueblo, no solo al pueblo judío. De manera que cuando tú enfocas eh, cualquier persecución, cualquier situación de aflicción que esté viviendo el pueblo judío, específicamente el pueblo judío creyente en el eterno de hoy en día, y le adjudicas que se está cumpliendo en ellos la profecía de Jeremías, como normalmente se ha escuchado incluso por parte de ellos mismos, como la angustia de Jacob, eso es un error simplemente porque ellos adjudican para sí mismos solamente la redención del Mesías. Y entonces, pues tú y yo que creemos en el Mesías, en Yeshua como el Hijo de Dios, el Redentor, pues bueno, no sabemos de antemano que el Señor no nos deja fuera de la redención. Dice Jeremías capítulo 30 a partir del verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé sus coyundas. Y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les enviaré. Para este tiempo, pero les levantaré. Esta expresión, cuando dice a quien yo les levantaré, y cuando se trata de una profecía, es en el mismo contexto de las palabras de Moisés, cuando Moisés habló al pueblo y habló en ese mismo sentido, de otro profeta el Señor le levantará de en medio de ustedes, de entre ustedes. Es obvio que esta expresión es una referencia cuando dice, y a David su rey, a quien yo les levantaré para este tiempo, solamente podríamos hablar del hijo de David, precisamente, a Yeshua, de Yeshua. Entonces, el tema aquí tiene que ver con los tiempos, que pongamos atención al tiempo profético que están anunciando los profetas y precisamente cuando vinculan la profecía directamente al Mesías, es un tiempo para todo Israel, el Israel de Dios, no específicamente solamente para el tiempo del pueblo judío, que hubo o hay otras profecías que efectivamente hablan de la salvación del pueblo judío, como en su tiempo, por ejemplo, en el tiempo de los jueces, porque acabamos de estudiar el libro de los jueces, cuando hubo momentos en que el pueblo de Israel, ¿sí? Las tribus, todas las tribus, eh, el Señor les enviaba a algún Salvador. Así es de que, pues bueno, como vemos, de acuerdo a la profecía, pues sí puede ser un error en el que se consideren las personas eh, adjudicarle lo que se conoce como la angustia de Jacob
al pueblo judío específicamente. De hecho, antes de que llegue el tiempo de la angustia de Jacob, de acuerdo a la profecía, se presentará un tiempo de persecución que de hecho ya ha comenzado. Y eso es lo importante, que debemos atender a los tiempos. Una persecución que de alguna manera ya ha comenzado en diferentes naciones del mundo en respecto a aquellos creyentes del pueblo de Dios. Sí. Y no solo como podría pensarse que solo en países islámicos o en países que tienen un régimen totalitario en contra de la libertad de credo, sino incluso en países en donde existe una supuesta democracia. También hay una persecución, en otro sentido quizás, no a nivel de gobierno tan directo quizás, pero en otro sentido por supuesto que sí hay persecuciones ya. El apóstol Pablo, para referirse al tiempo de la persecución, utilizó la palabra tribulaciones. Y esta palabra en el griego es la palabra delipsis y se traduce como presión. También se traduce como persecución, literal. Esto es muy importante porque sabemos que hay doctrinas que sostienen que el rapto sucederá antes del periodo de la tribulación. Y bueno, en parte se debe a que en ocasiones se traduce literalmente la palabra tribulación utilizando en su lugar otros conceptos diferentes, no tal cual. Y, y cuál es el propósito de usar otros conceptos, de aligerar o de cambiar el concepto original de la tribulación, pues tiene el propósito precisamente de ocultar la verdad, de no decirle a la gente que va a sufrir persecución tarde o temprano. Y esto que Pablo escribió a los tesalonicenses como algo que tarde o temprano sucedería en su tiempo, pues obviamente tiene un sentido. ¿Por qué? Recordemos que Pablo en todo momento él esperó el regreso del Señor, hablaba en ese sentido. Es así como debemos hablar nosotros. Pero él era consciente de que nadie, absolutamente nadie sabía el día de su regreso. Y dice el verso, continúa ahí el verso 3, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, imagínate. Literalmente Pablo lo está diciendo de esa manera. Entonces cualquier doctrina, enseñanza que te diga que no vas a sufrir persecución es una mentira. Es aquí donde todos los esfuerzos de los predicadores que solo pretenden convertir a personas con mensajes, con verdades a medias, se derrumban cuando las personas tienen conciencia de lo que leen, porque está en sus propias Biblias. Lo que Pablo les aseguró a los tesalonicenses y hoy nos asegura a todos nosotros es que Dios nos ha colocado para padecer persecución, tribulaciones. En mensajes anteriores ustedes recordarán que hemos hablado de lo que implica compartir el Evangelio y en su caso lo que implica recibir el Evangelio. Un mensaje que tiene el propósito de anunciar buenas nuevas de salvación eterna. Y esto es fundamental que lo entendamos así. No es un mensaje para que te vaya bien en este mundo todo el tiempo. Por supuesto que te va a ir bien porque es una promesa del Señor cuando cumples su voluntad, buscas el bien, haces el bien a los demás, etcétera. Son principios de vida que nos van a llevar a sobrellevar el tiempo de nuestra vida en este mundo. Pero el mensaje central del Evangelio, como las buenas nuevas de salvación, es para salvación eterna. Ese es el propósito más importante y final del Evangelio. Pero que al mismo tiempo este mensaje conlleva la advertencia de padecer tribulaciones, precisamente porque todos los apóstoles, todos los profetas la sufrieron. Yeshua la sufrió, los apóstoles lo sufrieron, todos aquellos hombres que
siguieron a los apóstoles y fueron enviados a compartir el Evangelio, sufrieron persecución, murieron por causa de su fe. ¿Por qué tendría que ser diferente para nosotros? Estamos hablando de hombres y mujeres que vivieron, que compartieron el Evangelio, que entregaron su vida después de Yeshua. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con nosotros? No, no debe haber diferencia. Tenemos que entender el sentido lógico de la promesa del Señor. Tenemos que tener el valor para hablar con la verdad y al mismo tiempo, tú que recibes el mensaje, aceptarlo con valor, sabiendo de antemano que tienes la promesa inigualable de recibir el galardón de la vida eterna, siempre que sigas el camino del Señor. Cumple este mensaje, el Evangelio cumple el propósito para el tiempo de nuestra vida en este mundo, por supuesto, y también cumple el propósito mayormente y más importante para el tiempo de la vida eterna. Y dice el verso 4, continuamos, dice el verso 4, porque también estando con nosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Aquí Pablo está confirmando esto que estamos hablando. Recordemos que para entender a Pablo es necesario saber que él siempre escribió todas estas cartas considerando que en el tiempo de su vida podría ocurrir el fin de los tiempos. Si tú lees a Pablo en todas sus cartas, él habla en ese sentido. Y estos pasajes nos revelan pues esta condición de Pablo, una condición que le hizo escribir de una forma en como leemos y que para nosotros en este tiempo, en nuestro tiempo, pues resulta muy importante, no solo porque efectivamente vemos que los acontecimientos del mundo nos hablan de lo que cada vez estamos más cerca del fin, por supuesto, sino también por causa de la revelación que siempre recibió el apóstol Pablo por parte del Espíritu de Dios. Una revelación para hablar no solamente para su tiempo, sino para nuestro tiempo. De ahí lo relevante. Haz de cuenta que Pablo está en nuestro tiempo. Imagínate qué importante es que atendamos a las palabras del apóstol. Por lo tanto, es absolutamente necesario que al leer nosotros estos pasajes tengamos en mente que las palabras de Pablo fueron escritas con el propósito de que las generaciones venideras estuvieran apercibidas de la tribulación y del fin de los tiempos, con todo el propósito con el que lo describió el propio Mesías. Mateo 24, a partir del verso 42. ¿Qué nos dice? Dice, velad, y son las palabras del Mesías, de Yeshua. Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si nosotros ponemos atención a las palabras del propio Mesías, él mismo está advirtiendo que todos aquellos mensajes que te hablan de que la luna y que las constelaciones y que ya va a venir, que ya se desató esa, ¿cómo dicen? Satanás, ¿no? Que la patada de no sé quién. O sea, de repente escuchas cada cosa y son comentarios que me llegan, se los comparto, que digo, bueno, qué irresponsabilidad de compartir mensajes que lo único que provocan es zozobra en las personas, en las ovejas. Cuando el Señor le dijo a Pedro, si me amas, vela, cuida mis ovejas, pastoréalas.
qué es lo que hace un pastor? No les anda metiendo miedo a las ovejas. Al contrario, les habla con amor, les habla con cariño. Estamos estudiando en las tardes el libro de Ruth y estamos viendo las analogías simbólicas de los personajes de la historia, cómo se refleja eh, las palabras del Redentor, del que va a redimir, aquella que va a recibir la redención, y le dice, he ordenado a mis criadas, o sea, a mis sirvientes, a los que he enviado, a los que me sirven, a los que te sirvan. Si tienes sed, te van a dar agua. Y les he ordenado que no te maltraten, que no te hagan daño. Esto lo estoy parafraseando en base a las traducciones de las palabras que estamos analizando. Te invito, por si no estás con nosotros en las tardes, a las 5 de la tarde, es un libro muy hermoso, muy corto, pero muy hermoso porque nos habla de la redención y cómo es que nos habla esta profecía eh, de, de cómo es que Yeshua, que es nuestro redentor, nos procura y dejó a sus apóstoles, dejó a aquellos enviados precisamente para hacer lo contrario que hoy muchos hacen, meter miedos o sobre inquietud a las ovejas. El propósito de todo aquel que comparte la palabra es justo lo que Yeshua le pidió a Pedro. Apacienta mis ovejas, pastoréalas, cuídalas, alimentalas, dales lo que necesitan. Las ovejas necesitan recibir un mensaje de paz. No un mensaje que le dé paliativos, no. La verdad sí, pero también con paz. Esto significa que de acuerdo a las palabras de Yeshua, por ejemplo, lo que acabamos de leer en Mateo 24 acerca del tiempo en que va a regresar, pero que nadie sabe, de acuerdo a las palabras de Yeshua y también de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, tú y yo debemos estar preparados para el fin. Ya. Y esa es la razón por la que Pablo les enseñaba a los tesalonicenses en relación a este tiempo de tribulación, el cual pues iría mucho más allá de la persecución a cargo de sus propios connacionales, sino incluso hasta el regreso de nuestro Señor. Dice el verso 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Ya se dieron cuenta realmente cuál era la preocupación de Pablo? Sí, ok, sí le preocupaba pues la persecución, claro, porque finalmente es la tribulación hace que la gente sufra la persecución. Pero la mayor preocupación de Pablo era la salvación de estas personas, la salvación eterna. Sí, por eso decía que no lo podía soportar más sin conocer el estado en que se encontraba la fe de los tesalonicenses. Porque Pablo necesitaba conocer si esta fe de ellos estaba siendo expresada en la vida práctica de aquella congregación. Porque no le bastaba que le escribieran una carta y le dijeran cómo estaban. Por esa razón mandó a un testigo de calidad para decir, ve. ¿Y cómo se iba a enterar Timoteo de la condición de la fe de los tesalonicenses? Viendo su testimonio, viendo cómo se comportaba, viendo cómo se trataban unos a otros. Y esa es la razón por la cual los tesalonicenses fueron una congregación muy importante, porque fueron de testimonio, un buen testimonio de fidelidad. Esta fidelidad de los tesalonicenses eh,
fue manifestada en sus vidas cotidianas y no solo de forma religiosa, ¿no? Cuando se congregaban, de hecho, ellos dieron testimonio de una vida honesta, fiel, de acuerdo a la fe. Así es de que el interés de Pablo fue que los creyentes de Tesalónica no se convirtieran en otra secta más religiosa. ¿Por qué? Porque la religión cauteriza el espíritu. Porque cuando Pablo menciona al tentador, pues una vez más se refiere al enemigo, aquel que en todo momento busca tentarnos para hacer lo que es incorrecto, o en su caso, que es peor, busca que te vayas por el aspecto religioso de tu vida para que, al final de cuentas, no pases de ahí. La esperanza de Pablo era que el trabajo que había hecho con la congregación de Tesalónica pues no fuera en vano, porque por causa de haberse desviado, por causa de las aflicciones en un momento dado, él consideraría que su trabajo hubiese sido en vano. Hay otras cartas a otras iglesias en donde incluso a los Gálatas, por ejemplo, les dice insensatos, ¿cómo es posible que se estén regresando después de haber sido probado, de haber recibido la salvación por parte de nuestro Mesías? ¿Por qué? Eran palabras de extrema preocupación y para tratar de despertar el espíritu de estos creyentes, que finalmente, pues bueno, si era sí era una preocupación de importancia para Pablo. Esta preocupación es la misma de hoy en día para los que compartimos el Evangelio. Porque si bien es cierto que no somos nosotros y tampoco es por nuestra causa que las personas se conviertan, pues nosotros no podemos hacer nada para que las personas se conviertan y se mantengan en la fe, sino que es por obra del Espíritu de Dios. Lo cierto es que siempre nos preocupamos de que el creyente, pues en un momento dado sea desviado del amor y fidelidad de nuestro Señor. Y esto por causa de las aflicciones, las tribulaciones, las persecuciones, los engaños. Y es muy fácil en ocasiones que de repente comiencen a hacerle ojitos a otra doctrina, a otros señores. Y ya no hay fidelidad, se pierde la fidelidad. Dice el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. En estudios anteriores hemos comentado que esta manifestación del amor al prójimo es una de las manifestaciones de amor de Dios que vemos en la Torá. Es decir, en cada mandamiento nosotros vemos el amor de Dios y esto es justo la manifestación de la fe, que en términos de las palabras del apóstol Pablo, estas buenas noticias que recibió de parte de Timoteo, el que le informó, pues a los estaban, ¿qué fue lo que le informó? Que estaban dando frutos, buen testimonio de su fe y manifestaron su amor al recordar a Pablo también. Hablar de la obediencia a la ley de Moisés, que es la Torá, en ocasiones se vuelve un poco controvertido en este tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque quienes están en contra de la ley, uno de los argumentos que tienen es que pues ya no hay templo. Y el templo era el lugar en donde se cumplían muchos mandamientos de la ley en el aspecto sacrificial. Y sin embargo, pues hemos aprendido a través del estudio de la Torá que toda aquella enseñanza nos fue dejada por escrito, independientemente de que ya no podamos cumplirla en todos sus aspectos, pero con un propósito mucho más elevado. Es decir, poder cumplir la justicia de Dios a través de su ley. Porque es justo lo que aprendemos a través de todos aquellos sacrificios, las ofrendas, etcétera,
todo aquello que tenía verificativo en el templo, justo para aplicarlo hoy en día. ¿Ustedes por qué creen que el apóstol Pablo habló de sacrificios, sabiendo de antemano que el templo ya no iba a existir? Pero habló de otro tipo de sacrificios. Así es de que hoy tú y yo ofrecemos sacrificios al Señor, pero no son relacionados con el sistema sacrificial. ¿Por qué Pablo citó entonces el sistema sacrificial en su expresión, cuando hoy en día podemos ofrecer sacrificios al Señor? Bueno, pues porque la enseñanza didáctica que tuvieron como propósito todo el sistema sacrificial es justo lo que debemos, nuestro propósito hoy en día a través de nuestras actitudes. Es muy interesante. Y bueno, tú que me has acompañado en el estudio de la Torá, eh, nos hemos maravillado de cómo es que efectivamente cada aspecto del sistema sacrificial, Yeshua lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron justo para tener aplicación con sentido en el sentido espiritual de nuestra vida, para ofrecer sacrificios espirituales al Señor. Y en ese sentido, lo que debemos hacer es tomar la justicia de Dios que nos dejó a través de su ley, plasmar en su ley, todos estos principios de conducta que nos ordena el Padre y cumplirlo en nuestras vidas conforme a la guía del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Para lo cual, pues obviamente debemos andar en el Espíritu. Si eres una persona que todo el tiempo está pensando en el aspecto económico, material, y no tienes el tiempo o mayormente no ocupas tu mente en las cosas espirituales, va a ser muy difícil que lo puedas entender. De antemano te lo digo. ¿Por qué? Porque tu mente está dirigida hacia un aspecto que normalmente va en contra del aspecto espiritual. Sí es cierto, el capítulo 8 de la carta a los Romanos, Pablo nos habla de este tema y él es consciente y nos advierte precisamente que estamos en el mundo, pero no debemos militar conforme al mundo, sino debemos aprender a vivir en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, la ley sacrificial tuvo su propósito, pero llegó a su fin con la venida de aquel que iba a llevar a cabo un sacrificio perfecto y para siempre, y para que nosotros tuviéramos toda aquella enseñanza para aplicarla a nuestra vida espiritual hoy en día. Ese es el mayor regalo que hemos recibido. El mensaje central de la Torah es el amor. Aprender a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y aprender a amar a nuestro prójimo como lo enseñó Yeshua. Porque en verdad es imposible decidir amar como cada quien crea que debe amar, sino que es como lo enseña el Señor. Es muy común que de repente te encuentres con personas que piensan así. Pues cada quien tiene su forma de expresar su amor, perdón, pero eso no es el amor de Dios, no es el amor bíblico, no es el amor que nos enseñó el Señor. Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante dice, acercándose uno de los escribas, pon atención en esto, porque te vas a dar cuenta aquí cómo es que el Espíritu de Dios obra en aquellos que hablan en un momento dado. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, hablando de Yeshua, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Verso 33. Pon atención aquí. Dice, sigue hablando el escriba, dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¡Wow! En las palabras de este hombre, de este escriba, un judío religioso de la época en donde todavía estaba el templo, para que haya dicho esto, no fue de sí mismo, tuvo que haber sido el Espíritu de Dios quien puso palabras en este hombre para haber dicho esto. ¿Por qué? Porque en ese momento seguramente los otros religiosos que estaban discutiendo con Yeshua se le fueron encima, porque imagínate, puso al amor, al sentido del amor a Dios y al prójimo como un principio mayor que los holocaustos y los sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjate qué importante es esto. Podríamos nosotros asegurar que la respuesta del escriba fue influenciada por el Espíritu de Dios. Y un indicio que nos lo confirma, esta influencia del Espíritu de Dios en este hombre, eh, es precisamente lo que enseguida le respondió Yeshua, cuando le aseguró que no estaba lejos del reino. Con esta afirmación, Yeshua colocó en el lugar adecuado el aspecto del amor conforme lo enseña Dios, respecto a todo el sistema sacrificial que hoy en día ya no existe. Así es de que, pues de acuerdo a las propias palabras del Mesías, del Hijo de Dios, el argumento para no obedecer la ley de Dios no tiene sustento. Justo aprender todo el sistema sacrificial es lo que nos va a dar luz, discernimiento acerca de todas las palabras, toda la doctrina de Yeshua y los apóstoles. En la respuesta de este escriba, él aseguró que amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro entendimiento, fíjate bien, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas es una referencia a amar a Dios con todo nuestro ser. No hay nada en nuestro ser que pueda quedar exento de este propósito en el amar a Dios con todo nuestro ser. Y lo más impresionante es que este amor que debemos sentir por Dios es el mismo amor que debemos sentir por nuestro prójimo. Y este propósito constituye algo mucho más importante para Dios que todos los holocaustos y sacrificios en referencia a lo que hoy ya no existe, el sistema sacrificial. El apóstol Pablo en otro pasaje nos habla de este mismo principio que resume el cumplimiento de toda la ley de Moisés. Dice Romanos capítulo 13, a partir del verso 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así es de que tenemos una tarea muy importante. Tienes que conocer el sistema sacrificial para entender por qué razón Pablo habla de que este tipo de amor, del que habla amor a Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo,
Del mismo modo que habló aquel escriba, ¿sí? Que es más que todos los sacrificios y holocaustos. Si es así, para entenderlo, tienes que entender, conocer todo el sistema sacrificial. Para que entiendas, comprendas todos los simbolismos, todo el propósito que tenía todo aquellos sacrificios. Entonces, este importantísimo principio que nos enseña Yeshua y el apóstol Pablo nos dice que cualquiera que considera solo amar a su prójimo, pero ignorar todos los demás mandamientos de la ley de Moisés, en realidad comete una insensatez. Es un insensato al considerar que no le sirve conocer y llevar a la práctica los mandamientos del Señor, porque piensa que no le sirve nada de eso. Una vez más, decide por sí mismo cómo amar. Pues eso no tiene nada que ver con el Señor. Sin embargo, solo cuando nos preocupamos por escudriñar la revelación de Dios en todos los mandamientos de la Torá, pues entonces podremos tener entendimiento de la perspectiva correcta de la forma en que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Si dices que amas a Dios y a tu prójimo, pero no conoces el amor desde la perspectiva bíblica, como lo enseña Dios, entonces probablemente te estés mintiendo a ti mismo, bajo el argumento de un incircunciso que dice, yo decido lo que es amar. Así es de que ocupémonos de discernir lo que para Dios es amar en verdad y llevémoslo a la práctica. ¿Les parece bien? Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo de meditación, de tu enseñanza a través de tu apóstol, Señor, de tu enviado, el apóstol Pablo, a través de estas referencias de nuestro Maestro, nuestro amado Yeshua. Gracias, bendito Padre, por hablarnos acerca de lo que verdaderamente es el amor que tú quieres que nosotros practiquemos entre nosotros y el amor que nosotros debemos manifestar a ti, Señor. Un amor sincero, fiel, verdadero con relación a nuestra propia vida, Señor. Gracias por este regalo en el nombre de Yeshua. Amén.